Esta mañana de domingo quiero saludarles en el nombre del Señor y desear de todo corazón que la mano de mi Dios esté con ustedes y estén todos sanos y obedientes a nuestras leyes, guardaditos y encerraditos. Vale más esperar un tiempo y aguardarse un tiempo que pasar tiempo en el hospital luchando por la vida. Dios nos ha enseñado también la obediencia. Esta mañana yo quiero invitarles, continuando con el tema que iniciamos la semana pasada, el mensaje a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. Quiero invitarles a que veamos juntos la segunda de esas iglesias en el orden que las presenta el libro de Apocalipsis. El capítulo 2 y el versículo 8 de Apocalipsis leemos: Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Es interesante que esta, al igual que Filadelfia, son las únicas 2 de las 7 iglesias mencionadas, o por mencionar, que no tienen reclamo de parte del Señor. Esmirna, por el contrario, es aconsejada, es desafiada, es consolada, es animada, pero no hay reclamo para ella. Muy interesante. Esmirna estaba situada en la antigua ciudad del mismo nombre, que hoy se llama Izmir, una ciudad turca muy importante, una ciudad de la antigüedad muy comercial. Fue la segunda ciudad que impulsó el culto al emperador. Ahí se construyó pues santuario donde se adoraba al César romano de su tiempo. El nombre Esmirna significa mirra y tiene el sentido de sufrimiento. La mirra era uno de los ingredientes principales para embalsamar un cadáver, para embalsamar un muerto. De modo que Esmirna significa sufrimiento, tiene connotación de dolor, y como dice el texto, conozco tus tribulaciones. Esmirna, o la moderna Izmir, es una ciudad localizada en el mar Egeo. Es una ciudad costera entre Turquía y Grecia en la actualidad. Sigue siendo una ciudad importante. Las ruinas no son muy grandes. Hay muchas de ellas sin excavar, pero los arqueólogos han encontrado cosas muy interesantes respecto a su glorioso pasado. Y en esta iglesia, repito, no hay reclamo de parte del Señor. Quien habla es el Señor Jesucristo. Y el mensaje es parecido al anterior. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Ángel, dijimos, puede significar un mensajero humano o sobrenatural. Puede ser un ángel. En este caso es el pastor de la iglesia en Esmirna. El Señor le está hablando al líder. Le está hablando al liderato de la iglesia. A aquellos que han sido llamados y han sido asignados como responsables de dar guianza a la congregación. En el capítulo 4 y versículo 11 del libro de Efesios, el apóstol Pablo nos revela que el Señor resucitado ascendió y luego dio dones a los hombres. Y ahí menciona, entre muchos de los varios dones que hay en la Escritura, los de Romanos, los de Corinto, pero principalmente aquí hay lo que conocemos como los 5 ministerios. A unos llamó apóstoles, a otros llamó profetas, a otros llamó evangelistas,
a otros pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. De modo que el Señor se dirige al liderato. ¿Por qué al liderato? Porque nosotros somos responsables de sentar precedentes, de dar testimonios, de aconsejar, de enseñar sabia y adecuadamente. Cuando vemos las cartas de Pablo a sus discípulos, ahora convertidos en pastores y líderes de las iglesias, una y otra vez encarece la predicación adecuada de la palabra. En este tiempo, cuando por las redes sociales circulan miles de mensajes, pensamientos, ideas, algunos con muy buen fundamento bíblico, otros desgraciadamente guiados por la emoción y la ignorancia, que tienen más a asustar al pueblo. Déjeme decirle, pueblo de Dios, nosotros somos la única institución, lo digo con humildad, la única institución que conoce el pasado de dónde viene, el presente dónde está y el futuro que nos espera. No hay organización que pueda tener la capacidad de entender esto. ¿Por qué? Porque el Señor a su pueblo le ha revelado. Dios, por ejemplo, extrajo de un lejano pasado que no conocíamos y le reveló a Moisés, que escribió el Pentateuco, lo que fue la creación, lo que fue el árbol de la vida, lo que fue el paraíso, lo que fue el Edén, lo que fue la creación del hombre y de la mujer, y también la caída y sus consecuencias. Y ahora a Juan, al pastor Juan, al apóstol Juan, Juan el teólogo le llaman algunos, le revela el futuro, para que nos lo traiga al presente, al cronos humano, y podamos entender lo que Dios tiene planeado por nosotros. Y no sorprendernos, no asustarnos. Estamos viviendo tiempos finales, eso es una realidad. Hace casi 2000 años que el Señor, cuando mencionó algunas señales, dijo que esto era principio de dolores. Pero el cristiano auténtico, el cristiano firme, el cristiano maduro, no tiene por qué temer. Pablo lo propone de esta manera: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. ¿Qué hay más glorioso que eso? ¿Qué esperanza más sublime? ¿Qué motivo de animación para nosotros? Sin embargo, no quiero hablar en forma que puede después ser malinterpretada. Quiero hablar del mensaje al liderato. Es a quien Dios le reclama primero, es a quien Dios le exige, es quien debe estar a la cabeza, es quien debe dar el ejemplo, es quien debe mostrar el amor principalmente en esta época, y una palabra buena, una palabra adecuada, un cuidado adecuado. Y el que habla es el que dice de sí mismo: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Esa es la forma, su carta de presentación del Señor en esta carta. Nos está hablando de la eternidad de Cristo, de su deidad, de ese ser eterno llamado Cristo, a quien conocimos cuando se encarnó. Juan capítulo 1 y versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero Juan 1:14 dice: y el Verbo se encarnó y vivió entre nosotros. La segunda persona de la deidad, nuestro Señor Jesucristo, tomó forma humana para ministrarnos, para revelarnos el amor del Padre, para revelarnos la misericordia, el perdón de Dios y el propósito para nosotros, para darnos una ética de vida y luego tomar nuestros pecados y clavarlos en su cuerpo en una cruz. El pecado del hombre merecía la muerte. El hombre no necesita tomar clases para condenarse. El hombre ya ha sido condenado porque somos hijos de Adán. Somos hijos de pecado. David dice aquí: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces la única solución es que un hombre perfecto tomara esa culpa. Pero un hombre perfecto, ninguno de la descendencia de Adán podía. Ni los grandes líderes, ni Moisés, ni Abraham,
ni los apóstoles. Ninguno podía tomar el pecado humano, porque él también había sido nacido en pecado. David reconoce este principio: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces el Verbo se hizo carne. Ese Jesús perfecto se humanó. Un óvulo, por misericordia divina, fue puesto en la Virgen María y nació un hombre perfecto que nunca pecó. Perfecto Dios, pero perfecto hombre. Y Él llevó nuestras iniquidades. Él tomó nuestros dolores. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros y fue clavado en una cruz que conmemoramos el día de ayer. Pero al tercer día, como no era culpable, resucitó. A Jesús no lo mató su pecado. Él no murió por su pecado. Él murió por el pecado tuyo y por el pecado mío. Él quitó la maldición. Él se hizo maldición por nosotros. Pero la muerte, que es la paga del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Esa fue la sentencia en el Edén. Si comieres de esto, morirás. Y el hombre comió. Entonces Él vino a quitar la maldición y se hizo maldición por nosotros, a fin de que fuéramos vencidos. Ese es el Cristo eterno. En Efesios, Pablo dice que fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Es decir, nada existía y Dios había determinado una forma en que pudiéramos expiar nuestro pecado. No por nosotros mismos, ni por una religión, ni por una buena intención, sino por alguien que se hizo el culpable por nosotros. En Primera de Corintios, el capítulo 15, hay 54 versos en los que Pablo habla de la resurrección. Yo quiero leer algunos de ellos. El verso 17 del capítulo 15. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué quiere decir? Que no solamente es el aspecto humano de Jesús, ese Jesús histórico. Yo recuerdo, yo crecí católico romano, y en las clases de la primera comunión recuerdo que el sacerdote me dijo a mí: Cristo murió para enseñarnos a morir. ¡Qué absurdo! Quien nos enseñó a morir fue Adán. Cristo murió para darnos vida y vida en abundancia. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. No es el primero que resucitaba, pero es el primero que resucita para no volver a morir. Sin duda usted dirá: ¿pero Lázaro resucitó? Sí, pero Lázaro volvió a morir. Cristo resucitó, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Y nos ha dado a nosotros esa vida eterna que está latente en nosotros. Y por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esa es la gloriosa promesa, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte es un ángel de juicio. También será destruido. También será lanzado en el lago que arde con fuego y azufre. Ese Cristo resucitado es el que le presenta a Juan el mensaje para la iglesia de Esmirna. El que estuvo muerto y vivió dice esto. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras. El conocimiento total, profundo y absoluto de nuestro Señor Jesucristo. Yo conozco. Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. En el hombre la tendencia de eludir responsabilidades. Desde el mismo huerto del Edén, Adán le dijo al padre, cuando el padre lo cuestionó: la mujer que me diste por compañera, ella me dio y yo comí.
Hay la tendencia de escudarnos. El mismo subconsciente humano. La Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón. No podemos confiar en nuestros sentimientos, emociones, conocimiento, nuestra forma de pensar, nuestra forma cultural de entender las cosas, porque Dios nos conoce. El conocimiento total y profundo. Yo conozco tus obras. Él conoce tus motivos y los míos. Él conoce tu voluntad antes que esta. Él conoce tu obediencia. Muchas veces nosotros somos más preocupados del qué dirán, del qué pensará la gente. Preocúpate de qué dice Dios. Si todo está bien con Dios, todo estará bien con la gente, aunque la gente no lo entienda. Es esa intimidad que solo Dios conoce. ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos impulsa? ¿Qué nos hace hacer lo que somos? Desde esa perspectiva es más importante, hermano, hermana mía, ser que hacer. No confundamos nuestro activismo como una forma de agradar a Dios. Debemos agradar a Dios obedeciendo y haciendo y siendo muy activos, pero porque somos, no para ser. Es porque somos que en gratitud obedecemos el mandamiento y le servimos a Dios. Porque Él conoce. A Él no se le puede engañar. Podemos engañar en cualquiera. Yo puedo engañarte a ti. Tú puedes engañar hasta a ti mismo. Uno puede engañarse a sí mismo, pero no a Dios. La única forma de saberlo es por su palabra. Su palabra que nos dice, yo conozco tus obras. Y otra cosa más, conozco tu tribulación, tus penas, tu sufrimiento, los conoce Dios. Conoce eso que a veces llamamos prueba, y que no es prueba, sino que es el resultado de nuestras malas actitudes, de nuestro pasado, es la cosecha de nuestra mala siembra. Alguien decía en forma jocosa que vio al diablo llorando afuera de una iglesia, sentado en una grada, y le preguntó, ¿por qué lloras? Y le dijo, porque allá adentro de todo me culpan a mí. El hombre puede culpar cualquier cosa. Dios conoce el sufrimiento y qué lo origina. Y el sufrimiento que recibe bendición es el sufrimiento por causa de Cristo. Es el rechazo por causa de Cristo. Es el desprecio por causa de Cristo. Es la lucha de los que se ríen cuando no haces lo que quieren que hagas por causa de Cristo. El sufrimiento, la persecución. Hoy en día la iglesia cristiana está siendo más perseguida, ha tenido más mártires que nunca antes en sus 2000 años de historia. Hay países, amado mío, donde cada día mueren muchos cristianos por el único derecho de ser cristiano, de adorar a Dios. Hay lugares donde la gente tiene que esconderse en cuevas, en ríos, en montañas, en silencio para adorar a Dios. Ahora, no podemos ir a nuestro santuario, no podemos ir a la iglesia. La iglesia somos nosotros. No podemos ir a los templos, pero eso nos da el privilegio de adorar a Dios en privado, en nuestra casa. Estaba pensando en aquella situación tremenda que le pasó a Judá cuando fue deportado a Babilonia, cuando fue llevado cautivo y por 70 años estuvo allá. Estaba analizando que en esos 70 años ellos nunca le habían dado descanso a la tierra de acuerdo al mandamiento de Dios, y se vieron obligados en esos 70 años a que la tierra descansara. He estado escuchando comentarios, aparte de lo que aterra a todo mundo, aparte de la cuenta, aparte del dolor y la angustia y el temor y el miedo. De eso vive el periodismo, de eso vive la prensa, del morbo y del dolor y del miedo. Ellos hacen dinero de tu dolor. Nosotros tenemos buenas noticias, aquí están. La palabra de Dios. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. En medio del sufrimiento, la persona puede adorar a Dios, debe adorar a Dios. Conozco tu pobreza, iglesia hispana. Nosotros no somos los muchos, ni los más antiguos. Somos los nuevos muchachos en la cuadra. Somos una iglesia relativamente nueva. Y somos pobres. La iglesia de los pobres se les ha llamado. Pero gloria al Señor, porque en medio de nuestra pobreza le servimos, le amamos,
damos de lo que no tenemos, sostenemos nuestros obreros, sostenemos nuestros pastores, sostenemos nuestros predicadores, sostenemos nuestros líderes. Aquí en los Estados Unidos, la mayoría rentamos o pagamos grandes deudas. Y Dios provee. Dios te bendiga a ti, que en medio de tu pobreza eres rico en la bendición de Dios. Y ahí están las promesas. Echa tu pan sobre las muchas aguas, que después de muchos días lo recogerás. O no temas. No temas lo que vas a padecer. Esto es profético. El padecimiento es parte de la vida cristiana. Ese mensaje de pare de sufrir no viene de Dios, no viene del cielo. Es un mensaje humanístico, demoníaco. Pare de sufrir. Es menester que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Vamos a sufrir? Es posible. Estamos en un mundo pecador. Lo primero que yo he estado meditando es en pedir perdón a Dios. Pedir perdón como iglesia, porque como iglesia de Jesucristo, yo sí sé, yo tengo responsabilidad, yo conozco Biblia. Y le he dicho, perdona, Señor, porque he pecado de comisión y de omisión. De comisión es haciendo aquello que no debe hacer, y de omisión dejando de hacer lo que debo de hacer. Que este tiempo, en medio de esta angustia, porque hay una angustia natural, en medio de este no saber qué sucederá mañana, en medio de este sufrimiento, el Señor conoce. Yo conozco tus obras y vas a sufrir, pero no temas si vas a padecer. No temas. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni muerte, ni lo alto, ni lo porvenir, ni pobreza, ni enfermedad. Comimos siempre en nuestro país. Comimos en todo tiempo. Fue rara la persona que realmente se quedó sin comer. Y fue por un pequeño periodo de tiempo. Mira cómo estás de bendecido, mira cómo estás de gordito, mira cómo estoy yo. Dios siempre tiene cuidado de los suyos. Mira las aves. No siembran ni ciegan, y Dios las alimenta. Dios es fiel. Y eso exige de nosotros. Sé fiel hasta la muerte. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Y hay otra cosa más aquí. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Tratamos de insertar en este video algunas de las coronas que el cristiano está supuesto a tener. Pero la corona de la vida, cuando el Señor, el juez justo, perdonados nuestros pecados en Cristo Jesús, probados en la lucha, probados en la dificultad, probados en el dolor, purificados por la tentación y la prueba y la victoria, Él nos dará la corona de la vida. Sé fiel hasta cuándo, por unas semanas, cuando todo va bien. No, sé fiel hasta la muerte. Este día, mejor dicho, el día de ayer, porque eso será mañana domingo, se le llama el día de resurrección, el día más glorioso de la humanidad. El dolor del viernes irrumpió en un grito de gozo en el cielo y en la tierra, cuando la tumba no pudo detener a nuestro Señor Jesucristo. Él venció la muerte. Seamos fieles, aguantemos el chubasco, esperemos que pase la tempestad, confiemos en Él, pero ante todo recordemos que nuestra vida no depende de los avatares del destino, nuestra vida está en su mano. Lo nuestro es serle fiel, ese es el reto. No temáis, muchos van a padecer, quizá a ti y a mí nos toque padecer. Si padecemos por causa de Cristo, somos bienaventurados. No padezcamos por nuestros malos pensamientos, malas actitudes, por nuestra mala interpretación. Entendamos palabra de Dios. Sé fiel quiere decir aguántate, y mientras te aguanta, que no sea un aguante pasivo que te lleve a la depresión, que sea un sumergirte en el agua de vida, que sea un estudiar la palabra, que sea un preguntar, que sea un informarte, que sea un consagrar tu vida a Dios.
Y no me refiero a golpes de pecho, es un cambio de adentro, una entrega completa de tu personalidad, un decirle, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa promesa no es del hombre. Las coronas humanas desaparecen. Pablo lo dijo, muchos corren por una corona. ¿De qué era? La corona de laurel que le ponían al vencedor en los deportes. Pero a nosotros nos está prometida la corona de la vida. Y recuerda eso. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y recuerda otro, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. El sufrimiento produce prueba, la prueba nos refina. El oro, mi hermano, mi hermana, no sale puro de la tierra, sale mezclado con impurezas, con barro, con piedras, con otros metales. Lo queman, lo cocinan a temperaturas altísimas. Todo se quema, excepto el oro que permanece. Que nuestra fe, como el oro, ahora que es probada, se mantenga firme en el Señor. No te desesperes, no te desanimes. Dios está con nosotros. Asegúrate de eso. Asegúrate que el Señor esté en tu barca y boga mar adentro. Cercano está el día. Cada cosa de estas nos acerca al día glorioso cuando Cristo volverá. Cuando recibiremos la corona de vida o cuando nos vamos con Él a las bodas del Cordero y seremos plenamente restaurados. Dios te bendiga. Les amo. Llámame, confírmame, pregúntame. No soy un teólogo, pero juntos buscaremos respuestas a la palabra del Señor. Dios te bendiga.